Hoy quiero hablar del fascismo, la ciudad y mi diario. Y ir a ver la cuestión de las estructuras de la novela, pero voy a grabar aquí y comenzar mi diario hoy, donde tuve una charla con una amiga en Europa. Hoy, julio 9 a 10 a.m., sostengo una conversación con una amada amiga que se encuentra en Europa. Porque quiero hablar del jorobado de Nostradamus, pero primero voy a hacer un análisis y un poema para poder ver el romanticismo cuando tocamos el jorobado de Nostradamus, porque nos estamos refiriendo precisamente a un poeta romántico como fue Víctor Hugo. Un Víctor Hugo que nace en Francia, en París, en el año de 1900, siglo XVIII, era la época de Luis XVIII, pero que él nace en el 1802. Es quizás el más prolífico y variado de los románticos franceses, hijo de un coronel llamado Abel Hugo, quien llegó a ser general más tarde en el ejército de Napoleón. Víctor Hugo se educó en París y adquirió una admiración para toda la vida hacia Virgilio. Virgilio fue el creador de las odas mantuanas en Italia, llamado Publio Virgilio Morón, máximo astro de la gran constelación de poetas. Pero Víctor Hugo fue romántico como lo fue José Asunción Silva, de Colombia. De un José Asunción Silva que se ha hablado mucho, pero de un José Asunción Silva que fue solo, un José Asunción Silva del cual se han escrito muchas cosas. Se puede decir que fue el último poeta romántico, fue precursor del modernismo, rebelde contra todas las convenciones de su época, poeta simbolista. Lo cierto es que Silva es un hombre que deja versos hermosos y que se resiste como cualquiera a ser clasificado, porque era un gran poeta. Por eso es que cuando llegan a nuestras manos algunas de sus cuestiones poéticas, quedamos admirados. Por ejemplo, cuando dice: pero no, ni las sombras han quedado de los que vio perderse en el pasado. No han quedado la sombra de lo que se perdió en el pasado. Ay, todo pasará. Niñez risueña, juventud sonriente, edad viril, en el futuro sueña, vejez llena de afán. Dice también en otra estrofa: vago como el color del bosque mustio, como el olor de los perfumes idos, y el cansancio aquel que es triste, como el recuerdo borroso de lo que fue y ya no existe. Aquí vemos realmente a un Silva que insiste en dos temas que él desarrolla posteriormente con acierto, cual son la vida como dolor y la pugna entre la realidad y el deseo. Por eso, cuando me atrevo a hablar de Víctor Hugo y menciono estos románticos, este último romántico, para poder ver el fascismo que nace en Italia con Mussolini, esa Italia del Renacimiento, esa Italia que también de la gótica, esa Italia de la literatura de aquellos tiempos, con estos géneros y con estos modos y con estos
hombres que allá en Italia surgieron en la literatura, pero que cuando estamos en Europa y vemos un Víctor Hugo, estamos en Francia, en París. Y con Silva estamos en Colombia. Y con el diario del poeta Ferreira, que escribo y plasmo una charla muy amena y agradable y risueña con una también escritora y que se encuentra en Europa. Por lo tanto, me dice la ciudad en esas cosas que todos tenemos de la alegría de vivir, de las cuales nos habla un gran escritor también llamado Bill Mossman. Y Bill Mossman nos dice que piso sobre piso, casas y más casas en la ciudad. El poema se llama La ciudad. Desbordantes de gente, larga fila de casilleros postales con etiquetas muy cuidadas, gran cantidad de personas bien vestidas, personas bien acondicionadas, personas que nadie conoce, se miran. Muchos se cogen juntos y se encuentran en el ascensor y miran frente a sí, saben que el otro existe como un objeto, como un poste contra el cual hay que evitar el choque. Gente de ciudad, gente sola en la ciudad. Sola. La ciudad ha dejado de ser la morada agradable e íntima de las personas. La ciudad dejó de ser agradable al hombre para poder vivir. Ser solamente persona, contemplar el cielo, el sol, la flor y en la noche las estrellas, mirar a los niños, sonreír, jugar, trabajar, querer, soñar, imaginar, ser feliz, ya es muy difícil en la ciudad. Y por eso, cuando encontramos el jorobado de Notre Dame, se encuentran más o menos, Víctor Hugo lo distribuye en unos 11 episodios o libros, como le llama, donde el libro 11 habla sobre el zapatico, la criatura Belle Blanc vestita y el casamiento de Febo y el casamiento de Quasimodo. Un jorobado se encuentra en la catedral y la obra comienza cuando se encuentra unas palabras antiguas, anascas, y dice el autor Víctor Hugo que hace algunos años, visitado por decir, orando por aquella iglesia majestuosa de Nuestra Señora o la catedral de Notre Dame, halló en un rincón oscuro de una torre una palabra esculpida en la pared, una palabra ennegrecida y ya desaparecida, y él dice que estas mayúsculas griegas denegridas de puras antiguas y hartas profundamente estalladas en la piedra o entalladas en la piedra, y que no sé qué signos adecuados a la caligrafía gótica estampadas en sus formas y actitudes, como para revelar haber sido una mano de la Edad Media quien allí las escribiera, más sobre todo el sentido lúgubre y fatal que ellas encierran, pararon a Víctor Hugo a analizarla y sacudió el polvo, pero ya habían sobre esas paredes ocultas de mezcla y de cosas y de hollines y cosas, casi una escritura inintendible. Entonces entró dentro de sí y empezó a recapacitar quién podía ser el alma en pena que no quiso salir de este mundo sin dejar esta marca de crimen o de ventura en el frondón de la antiquísima iglesia de Nuestra Señora, la catedral de Notre Dame. Y así, para hacer yo un análisis de la estructura de la novela, me gustaría hacer uso de mi técnica y mis libros para estudiar los libros, y por eso, dejando un poco a Víctor Hugo para continuar con la temática, en los próximos episodios junto con el fascismo me hallo con
Robert Stevenson, el de la Isla del Tesoro, donde él dice que después de la muerte de su padre, Jim descubre casualmente un extraño mapa en el baúl de un viejo pirata que ha muerto en su posada. El mapa será el responsable de una emocionante expedición en busca de un tesoro casi mítico, el fabuloso tesoro del capitán Flint. Pero la aventura será también una especie de viaje de iniciación para Jim, que de huérfano de valido pasa a convertirse en hombre, obligado a tomar decisiones por la fuerza de la adversidad. De la adversidad que le dio la vida, y por la fuerza y por la adversidad y el deseo del triunfo. Una novela admirable es esta, La Isla del Tesoro, de Robert Stevenson. Una novela admirable tanto por el interés de la intriga como por el lenguaje inconfundible de sus vigorosos personajes. Y de esta manera daremos inicio al fascismo y estructuras en las novelas.